Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra, ojalá vuestra huida no sea en invierno. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bien. Quiero que así mismo Se apaga la computadora. vayan conmigo rapidito al libro de Mateo capítulo 24. Verso 21. Amén. Amén. Y dice así, repito, Mateo capítulo 24, verso 21. Vamos a traer un tema bien interesante hoy en esta noche. Dice así la palabra del Señor. Mateo 24, 21. Amén. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que tú nos ayudes, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, toma control de nuestras mentes, de nuestros corazones, y te pedimos que te glorifiques de una manera especial como solamente tú sabes hacerlo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, la clase pasada hablamos, rapidito, a modo de una pasadita de ojo, acerca de la muerte. ¿Se recuerda, verdad? La muerte, acerca de la resurrección. Hablamos de el estado intermedio en que el hombre está. Cuando se habla de estado intermedio, recuerde que es el espacio entre la muerte del hombre, ¿verdad?, y la resurrección. Eso se le conoce como un espacio intermedio. Ahí habíamos explicado bien claro que este espacio intermedio no es un lugar de descanso, como dicen muchos por ahí en las playas de Cancún, leyendo un periódico. Esto es un lugar, el que está en Cristo va a la presencia de Dios, pero el que está sin Cristo va a un lugar de condenación. Habíamos tomado, por ejemplo, la escritura de Lucas 16, donde habla del rico y Lázaro, ¿verdad?, donde uno es atormentado en un lugar y el otro, ¿verdad?, es consolado en otro lugar. Habíamos hablado de la resurrección de los muertos, amén, donde hablamos y enseñamos de que los muertos resucitarán, que cuando Cristo venga, ¿verdad?, los muertos en Cristo resucitarían primero, y luego nosotros, los que quedamos, seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire. Hablamos del cuerpo de gloria de la resurrección, o sea que cuando el hombre se resucite o sea resucitado, será levantado con un cuerpo de gloria. ¿Se recuerda de eso? Con un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de Jesús. Amén. O sea, recuerde que Jesús, es la primicia de la resurrección de los muertos. ¿Qué significa esto? Bueno, porque Él fue el primero en resucitar, de la misma manera que van a resucitar todos los creyentes. Amén. Con ese cuerpo de gloria, con ese cuerpo glorificado. Eso fue lo que hablamos en la clase pasada. Amén. Habíamos hablado en Corintios, habíamos hablado en Tesalonicenses, en varias escrituras donde aprendimos, ¿verdad?, de que hay resurrección de muertos. Amén. Amén. Habíamos hablado de que habrá resurrección de justos y de injustos, o sea, tanto de uno como el otro. Uno serán resucitados para vida y el otro serán resucitados para condenación. O sea, habrá una resurrección para vida y habrá una resurrección para condenación. Los que están sin Cristo, habíamos hablado de que serán resucitados para condenación. Amén. Se hará un juicio, hablamos del juicio final, donde todos los muertos, grandes y pequeños, se pararán frente a Dios y cada uno será juzgado por las cosas que están escritas en los libros, o sea, sus obras, las cosas que hicieron. Entonces, por todo eso, el hombre, ¿verdad?, será juzgado. El juicio del gran trono blanco, el juicio final, será
para el impío, o sea, el juicio de todas las naciones, donde Dios reunirá a todos los hombres que murieron sin Cristo y hará un juicio, como Dios es un Dios justo, hará un juicio justo para todos aquellos que no le conocieron. Amén. Hoy hablaremos del arrebatamiento de la iglesia y de la gran tribulación, o sea, el arrebatamiento y qué sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Cuando leíamos aquí este capítulo 24 del versículo 21, nos hablaba, ¿verdad?, donde Jesús dice que habrá una gran tribulación. Recuerde que la Biblia hace, para que me entiendan, no es lo mismo tribulación que gran tribulación. La tribulación la pasamos nosotros aquí, donde pasaremos por momentos de tribulaciones, habrán pruebas, habrá momentos de angustia, pero cuando se refiere a gran tribulación, se refiere a ese momento donde los moradores de la tierra recibirán juicio por no haber recibido, no haber aceptado al Señor como Señor y Salvador. O sea, habrá un juicio contra los moradores de la tierra. Amén. Claro que cuando estos juicios comiencen sobre la tierra, la iglesia, ¿dónde estará? Arriba. En el cielo. La iglesia estará en el cielo. Hay una falsa enseñanza donde dice que la iglesia pasará la gran tribulación. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Amén. La iglesia no pasará la gran tribulación. O sea, los creyentes verdaderos, cuando Cristo venga, la iglesia que será levantada. Será levantada. Amén. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis, claro que no les voy a, vamos a simplemente un pequeño detalle. Cuando usted lee, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1. ¿Estamos ahí? Juan, sabe que fue llevado a la isla de Patmos, ¿verdad? Cuando leemos el versículo 10, rapidito, ojito, quiero que ustedes analicen lo siguiente. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Verso 10, capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a hacer un pequeño análisis para que entendamos algo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de ¿qué? ¿Qué está esperando la iglesia? Que suene la trompeta, la Biblia lo habla. Inclusive vamos a leer unos versículos donde la Biblia esclarece, dice, y se sonará la trompeta, o tocará, o se escuchará la trompeta, o sea que la trompeta sonará. ¿Qué será la trompeta? En la voz de mando de Cristo. Con voz de mando, con voz de trompeta, y con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Entendemos hasta ahí? O sea, este versículo dice que Juan estaba en la isla de Patmos. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que me decía, yo soy el Alfa y el Omega. ¿De quién es esa voz? De Jesucristo. Amén. Y le dice en el versículo 11, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Efesio, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. O sea que hay 7 iglesias donde se le escribe. Estas 7 iglesias tipifican, cuando usted ve ahí las situaciones y las cosas que ocurren dentro de la iglesia, desde que hubo iglesia hasta los días de hoy. ¿Entendemos? Ahora, cuando leemos el capítulo 4, cuando él le da el mensaje, cuando Jesús le da el mensaje a todas las iglesias y le da este mensaje en el capítulo 4, dice así: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, esclarece Juan, hablando conmigo me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Entendieron ahí? O sea, después que la iglesia sea levantada, Juan tipifica a la iglesia. La iglesia debe estar en espíritu, ¿verdad? Debe estar buscando a Dios constantemente, porque el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Entendemos? Juan es levantado, de ahí comienza una serie de eventos que el Señor le revela a Juan de las cosas que acontecerán después que la iglesia, ¿qué cosa? Sea levantada. ¿Entendieron hasta aquí? Cuando leemos en Primera de Tesalonicenses, que fue uno de los capítulos o de los pasajes que leíamos, capítulo 4, verso 13, esto lo leímos en la clase pasada, pero lo quiero leer hoy otra vez para refrescar un poquito el asunto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante, el apóstol Pablo decía lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 4, 13 en adelante, o
hasta el 18 para ser más exacto, para que usted entienda. Tampoco queremos, hermanos míos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ya dice la Biblia, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. El versículo 18 dice: alentémonos los unos a los otros con estas palabras. O sea, que ahí vemos el apóstol explicando acerca de la venida o del arrebatamiento de la iglesia, para ser más exacto. O sea, que la iglesia será levantada de un momento a otro. El mundo hoy está esperando muchos eventos. Si usted mira las noticias, sabe que todos los días, cada ratito sale un evento diferente. Un terremoto por no ser el lugar, un fenómeno para acá, y hay diferentes cosas que están sucediendo. Y nosotros los creyentes no tenemos por qué alarmarnos de esto, porque nosotros conocemos y entendemos de que todas estas cosas son señal de ¿qué? Del fin de los tiempos. Amén, de la venida de Cristo. Ahora, ¿cuál es el suceso importante el cual nosotros estamos esperando? Que suene la trompeta, o sea, que Cristo venga por su iglesia. Nosotros estamos aquí ahora. Si el Señor viene, los muertos resucitan primero, los muertos en Cristo, no los muertos sin Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros entonces, ¿qué pasará? Seremos levantados. Seremos levantados. Esto es doctrina fundamental. Usted tiene que estar seguro, tiene que saber esto. O sea, la iglesia será levantada cuando Cristo venga. Cristo viene por la iglesia, ¿verdad? Los muertos que están en Cristo resucitan primero, y después la iglesia, los que estamos vivos, seremos levantados juntamente con ellos. Amén. O sea, esto será un evento, como dice la Biblia, un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios capítulo 15, vaya conmigo rapidito ahí. Primera de Corintios 15, del 50 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Recuerden que habíamos hablado en la clase pasada, este suceso, este evento de la transformación o del momento de purificación, de transformación en que el hombre pasará cuando es levantado. Amén, ¿se acuerda de eso? O sea que cuando suene la trompeta, nosotros los que estemos vivos seremos transformados en ese abrir y cerrar de ojos. Amén, porque la sangre y carne no heredarán ¿qué cosa? El reino de Dios. Habíamos explicado de que esa carne y esa sangre, o sea, no puede heredar el reino de Dios, sino que habrá un cuerpo glorificado. Habíamos hablado de cómo Cristo, ¿verdad?, resucitó, se le apareció aquí a los discípulos, y una de las cosas que hizo fue que se dejó tocar, comió y bebió con ellos. ¿Entendemos hasta aquí? A eso se le conoce como ese cuerpo de gloria, cuerpo glorificado, amén, el cual también nosotros tendremos cuando seamos levantados. Amén. Ni la corrupción heredará incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. ¿Por qué dice no todos dormiremos? Porque alguno, ¿verdad?, un gran número de la iglesia será transformado, será levantado sin conocer la muerte. ¿Entendemos? Cuando la Biblia se refiere al dormir, se refiere a los que mueren en Cristo. Amén. ¿Por qué está durmiendo? Porque un día serán levantados. Amén. Y se le dará ese cuerpo de gloria y andaremos así. Amén. Pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, ahí estamos. O sea, vemos que cuando suene esa trompeta, habrá una resurrección del muerto. Esto se le llama el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Habíamos aclarado que la segunda venida de Cristo, eso va a ocurrir en el reinado milenial, que lo vamos a ver más adelantito. Vamos a hablar del reinado milenial y del juicio final y cómo serán estos asuntos. Pero este arrebatamiento, dice la palabra, que el Señor, ¿verdad?, nos recibirá ¿dónde? En el aire. Dice primera de Tesalonicenses capítulo 4. El Señor nos llamará y nosotros subiremos
a la presencia del Señor y ahí estaremos por siempre con el Señor, como dice la palabra. Amén. O sea que la iglesia tiene que estar lista para cuando llegue ese momento. Usted puede sonar bombas por acá, terremotos por allá, pero el evento glorioso el cual nosotros estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia, que Cristo venga. Para eso, cuando Cristo venga por su iglesia, ¿verdad?, levantará solamente a aquellos que estén listos, que están preparados. ¿Verdad que sí? Mateo capítulo 25, me gusta mucho este pasaje. Mateo capítulo 25, vaya conmigo ahí, rapidito. Quiero que usted vea algo muy importante. Mateo 25. ¿Vamos ahí? Bien. La parábola de las 10 vírgenes. Este es uno de los pasajes que más me gusta, una de las cosas donde Cristo habló bien claro con relación a este asunto. La iglesia tiene que estar lista y la iglesia tiene que estar preparada para que sea ¿qué? Levantada. Si nosotros andamos onceando por ellos, metiendo las manos donde tenemos que meterlas, donde están metidos donde no tenemos que meternos, si Cristo viene, nos quedamos fritos. ¿Me entendemos? Mire, hermano, mire bien lo que usted escucha. Preste atención. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay mucha gente que se está alimentando del internet y de prédicas. No estoy diciendo que los predicadores que son predicadores malos. Hay predicadores malos. Malos, ¿por qué digo? Porque en el sentido de que están dando falsas enseñanzas. Usted tenga cuidado qué predicador usted ve. No estoy diciendo que usted no puede escuchar una prédica. Yo escucho prédicas. Amén. Pero tenga cuidado a la hora de escuchar un mensaje. Usted presta la atención porque están saliendo muchas cosas extrañas en estos tiempos, cosas raras. Y nosotros pues tenemos que estar pendientes de estas cosas. Amén. Esta parábola de las 10 vírgenes habla, donde dice la palabra, capítulo 25, a partir del verso 1 en adelante, del 1 al 13. Vamos a leer unos versos. Donde dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Repito otra vez, escuche bien y preste atención cuando usted lee la palabra. El reino de los cielos será semejante a ¿qué? Cuando dice semejante, ¿a qué se refiere? Iguales. Ajá. Esto se parece a esto. ¿Entienden? Presten atención rapidito. Amén. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuántas vírgenes salieron a recibirla? 10. 10. Escucha bien y presta atención. Las 10 sabían que el esposo venía. Suavecito voy para que nos podamos entender. Esto es importantísimo que nosotros lo entendamos. Las 10 sabían que el esposo venía. O sea, estaban listas, tenían qué cosa, un propósito y un objetivo. Ahí estaban esperando. Amén. 5 de ellas eran prudentes y 5 ¿qué cosa? ¿Qué significa prudente? Vamos suave, no quiero que usted se me apure. ¿Qué significa prudente? Estaban precavidas, preparadas. Ajá, ahí lo tenemos todo. Apercibida, preparada y listo. La insensata, ¿qué significa? ¿Qué idea tiene usted de la persona insensata? No estaba ready. Necia, descuidada, no le importa esto o lo otro, me da lo mismo hoy que mañana. ¿Entendemos hasta aquí? Despreocupada, con poco interés de las cosas. Esa es la persona así. Amén. Más las prudentes, aquellas listas, preparadas, cautelosas, ¿verdad? Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. O sea, ¿qué hicieron ellos? Agarraron sus lámparas y aparte de la lámpara, ¿qué hicieron? Tomaron aceite. Pero las insensatas, ¿qué hicieron? Nosotros conocemos la escritura. Voy a hablarla parafraseándola así. ¿Qué hicieron las insensatas? Agarraron solamente su lamparita. Iban las 10 a esperar al esposo. Ahora, ¿cuántas se fueron? ¿Cuáles fueron las 5 que se fueron? Las que estaban preparadas. Las prudentes. ¿Quiénes se quedaron? Las insensatas. Las insensatas.
Las despreocupadas, las que no le importaba el asunto, aquellas que le daban lo mismo una cosa que otra, aquellas que no tenían el anhelo y el deseo, sí sabían que venía el esposo, pero no les interesaba mucho el asunto. Sí. Pastor, ahora me viene como que es justo con eso, como dice la palabra, que debemos cuidar nuestra salvación con temblor y temor. Ellas tenían salvación también, las insensatas, Claro. pero no la cuidaron con temor y temblor. Amén. Exactamente. O sea, cuando nosotros vemos este pasaje, yo miro y digo, wow. Porque todas estaban esperando al esposo. Sin embargo, se fueron solamente 5. ¿Qué significa esto? Yo diría, bueno, como una iglesia de 50 son 25. Imagínese usted. ¿Verdad que sí? Un 50%. Esta es la parábola. O sea, Jesús está dando una enseñanza bien tremenda. ¿Por qué la está dando? ¿Por qué esto? Porque sabemos que dentro de la iglesia, y por eso yo hago énfasis en el tiempo de oración, en buscar a Dios. Hermano, la iglesia no es un juego. La iglesia es un lugar donde nosotros venimos primeramente porque necesitamos a Dios. ¿Verdad? Venimos a recibir de la gloria de Dios, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. La iglesia no es un club. Hay gente que dice, bueno, pues la iglesia, muy bueno, bonito todo, muy buena gente, todo, pero yo voy a esperar un poquito porque yo quiero disfrutar un poco más de la vida. Esta es la mente del ser humano. Si darse cuenta que en un momento puede llegar Jesucristo, ¿y de qué va a disfrutar? Porque el disfrutar de la gente es mover el esqueleto, darle a la ¿verdad? Y emborracharse, amar su lío y sus cosas. A eso se entiende el mundo. El mundo entiende esto por divertirse o por disfrutar de la vida. Yo le voy a decir algo. Cuando Cristo venga, si el hombre no está listo y no está verdaderamente a cuenta con Dios, se queda. Amén. Y si usted ve los tiempos como están, la venida de Cristo está a la puerta. En un momento, ¿cuándo es? No sé, no me pregunte, eso sí yo no lo sé. Literalmente, a la casa del Señor venimos a fortalecernos en la palabra del Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque cuando salimos de esa puerta para afuera, tenemos una lucha. Y la lucha es constante, no es contra carne ni sangre, no es contra tu esposo, ni familiar, sino es contra, como dice la palabra, contra los principados y potestades y huestes espirituales de maldad, contra el mismo Satanás. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia literalmente? Tú vienes como un club social, tú vienes a ver a las personas. Por supuesto, tenemos que compartir los hermanos juntos en armonía, porque es aquí donde envía Jehová bendición y vida eterna. Pero aquí venimos a fortalecernos en el Señor, a aprender de su palabra, porque cuando yo miro hacia atrás, casi 24 años atrás, yo miro hacia atrás y yo digo, wow, verdaderamente yo he cambiado mucho en este caminar del Señor. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y aparte de eso, es un cambio de carácter total, es una vida diferente. Cuando yo veo a mis familiares que no desean servir al Señor, tengo hermanos de sangre, de carne, que me dicen, es muy bueno, ellos han venido a la iglesia, mi cuñada me dice, es muy bueno ahí, es un ambiente bonito, pero eso no es para mí. Y a mí me da tristeza porque yo digo, si tú supieras verdaderamente de lo que tú te pierdes, de los dolores de cabeza que tú te ahorrarías el venir al Señor, no a la iglesia, al Señor. A la iglesia venimos a buscar a Dios, a buscar presencia de Dios, a llenarnos del Señor, para que Él nos enseñe el camino por el cual tenemos que andar, porque perfectos no somos. La Biblia nos dice, no hay bueno ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, solamente el Padre en su sola potestad, solamente Cristo fue el único bueno que caminó en esta tierra. Pero aquí venimos a llenarnos de su presencia, a fortalecernos para seguir peleando la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque los días son malos. Amén. Son malos. Amén. Esta parábola es una de las ilustraciones más claras de Jesucristo con relación a su venida. O sea, vemos aquí como que la persona, si no está lista, hermano, se queda. Y esto es algo que Jesús en muchos pasajes bíblicos dice, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En muchos pasajes, cuando usted lee los 4 primeros evangelios, Jesús hizo hincapié mucho
en que el hombre se preparara y esté listo para cuando Él viniera. O sea, en muchos lugares Jesús dice, hay que estar listo, prepárate porque tú no sabes. Lo hace con muchos ejemplos. Si el ladrón llegara, ¿verdad? Y no avisara, y por ahí habla, por ejemplo, del ladrón cuando viene a asaltar. O sea, en otras palabras, hay que estar vigilante, hay que estar listo y preparado. Jesús dijo que viene. Si el ladrón le dice a usted, voy a ir a su casa a robar, lo que usted hace. Me preparo, ¿verdad que sí, mi hermano? Me preparo y ando vigilante por las ventanas, a ver por dónde sale, por dónde ve un movimiento, ¿qué hace? ¿A qué se asemeja esto? A nosotros, o sea, que nosotros tenemos que estar vigilantes constantemente porque no sabemos el día ni la hora. Ok, cuando te suena el reloj a las 5 de la mañana, en este tiempecito, usted se va a tirar, vale, es rico hacer así. Porque a mí me gusta estar así hasta las 12, tirado en la camita. Con el ferito que hay, está sabroso. Pero yo voy a decir algo, es mejor pasar un poco de frío aquí que no mucho calor en el infierno. ¿Me está entendiendo? Porque los días están malos y la venida de Cristo está a las puertas. Amén. La venida de Cristo está a las puertas y esta parábola es clara, más clara que el agua. Amén. Y estamos en tiempos donde están saliendo estas doctrinas. A veces hablo con un hermano aquí en la iglesia, no voy a mencionar su nombre para que no salga aquí por la cámara. Pero hablamos acerca de eso en ocasiones, de cómo doctrinas enseñan acerca de que salvo siempre es salvo. A la vez que aceptaste a Jesucristo, ya tú eres sellado, ya tú no tienes problemas. Tú puedes acabar con medio mundo, que ya tú aceptaste a Jesucristo. Jesucristo sabe que tú vas a ser salvo. Tenga cuidado. Sí. En este viaje que hice ahora, me enteré de otra doctrina que me quedé boquiabierta. Dice que la doctrina del dominio propio suena lindo, suena bien, porque de hecho la palabra nos manda a tener dominio propio. Pero esto es basado en que el dominio lo tiene que tener la iglesia en todo, en el gobierno, en las finanzas, en todo. Entonces ellos dicen que debemos ir a Hollywood a participar de películas para que la iglesia se excluya, tiene que estar arriba de la bolsa de valores, y porque la iglesia tiene que preparar el mundo y prepararse para entregarle a la iglesia, a los cristianos, a Cristo. Esa es una mentira del diablo, porque Cristo nadie le va a entregar nada a Cristo. Cristo viene a tomarlo por sí solo. Esa es una. La segunda, la iglesia desde el principio que fue formada fue para influir, no para dominar, porque si no, ¿de qué vale depender del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Están saliendo cosas Y extrañas. aquí son para llevar las buenas nuevas de salvación. A lo único que Cristo vino fue a salvar lo que se había perdido. La palabra dice, hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Amén. Entonces, ¿de qué te valen tus tesoros aquí en la tierra? Si nada de lo que tú siempre te van a llevar. Amén. Estamos en tiempos difíciles, por eso es muy importante cuando usted preste atención, que ve, que escucha por ahí. En estos tiempos ha salido un espíritu, bueno, en estos tiempos no, hace mucho tiempo. Hace rato. Un espíritu de Balaam. Balaam maldecía lo que Dios bendecía y bendecía lo que Dios maldecía. Entonces ahora eso se ha subido, ese espíritu se ha metido en las iglesias bien de lleno. ¿Por qué? Porque solamente quieren levantar finanzas y mucho dinero. Y Claro. eso es espíritu de Balaam, porque nadie debe cobrar por un milagro que hace Dios. Claro que sí. Ahí Como está. tú me das $1000 y yo te doy un hijo, eso es una mentira del diablo. Es una mentira. Amén. Porque el único que hace milagro se llama Jesús Y de de que toda la Nazaret. gloria es de él. Amén. Amén. Y por eso es muy importante. Usted mire, observe, te ha percibido, porque hermano, están saliendo unas cosas extrañas. Ahora salió un tipo que tiene el teléfono, es el que tiene el número de teléfono que se conecta con Dios. Él tiene un número de teléfono que se lo va a dar a los hermanos ahora. No sé cuánto irá a cobrar por ese número. Para que se pueda. Mire usted, esto es una de las blasfemias más grandes. Yo me quedo pasmado con las cosas que Pero uno lo escucha. triste de esto no es lo que estamos oyendo, lo que está saliendo. Lo triste de esto es que el pueblo de Dios, los redimidos por la sangre de Cristo, se dejan engañar. Amén. Eso es lo triste, Por eso son porque anotados siempre. la palabra dice, cuidado, cuídate, porque se van a levantar falsos maestros, se van a levantar falsos profetas, que aún usarán su nombre en vano. Entonces la iglesia del Señor anda corriendo tras todas estas apostasías, hermanos. Y ya esto ha llegado a dónde, como dijo el profeta
al lugar santo. Profanaron el lugar santo. Entonces, ¿qué es lo único que la iglesia está esperando? Ya la palabra está cumplida, estamos esperando el arrebatamiento. Y cosas peores que estas, hermanos, se han de levantar porque el amor del pueblo cristiano, el amor de los redimidos por la sangre de Cristo, se está enfriando. Los apasionados por el Señor, ¿dónde están? ¿Dónde están los que invocan su nombre? ¿Dónde están los que dicen amarle? ¿Dónde están los que están apasionados por él? ¿Dónde están? Si se están yendo tras falsos dioses, como el dinero, es el amor, es la pasión por lo que, donde está tu corazón, ahí está tu vida. Decir algo, pastor, perdón. Sí. Eso que dice la pastora, y lo bueno que usted esté dando, reafirmo, opinión personal, que me gozo de que usted esté dando esos estudios. No tan solo debe dar ahora, lo debe repetirse hasta cierto tiempo, o hoy, esta noche que no hay parte, no está el gran fruto de la iglesia, hacerlo también un domingo. Pero es por eso mismo, no hay sustancia ni fundamento. Y la gente, nosotros, es bueno que se nos recuerde lo que usted está enseñando, y otras iglesias también, sobre lo que es la base, la sana doctrina. Amén. Nuestra confesión de fe, cuando nos pregunten qué es la salvación, qué es ser salvo, qué hizo Jesucristo, porque tú que eres salvo, que uno sepa contestarle a las personas esa pregunta. Y es que muchas iglesias, la gente se ha sentido aburrida. La gente está aburrida. Porque son bufones los que se paran a Y están buscando cosas nuevas. Invente. Eso es parte a veces de la culpa de la misma iglesia, algunas iglesias que no están tomando autoridad, instruyendo a sus siervos, a su congregación, a que se les enseñe, para que entonces no sean así, no se vuelvan no sean burlados ni se vuelvan. Se dejen engañar tampoco. Exacto, se dejen engañar. Amén. Pastora, pero dice Jehová que todavía hay un remanente escogido de él que no han doblado sus rodillas a Baal. Amén. Siempre hay un grupo que se mantiene firme, hermana. Y fíjate que mira. Y es fiel la palabra de las vírgenes, se cumple en todo Seguro tiempo. que sí. Siempre se cumple, siempre va a haber un remanente que está esperando, ansiando y deseando la venida y el regreso de Cristo. Amén. Hay un grupo que verdaderamente, yo veo muchos pastores, veo muchas iglesias que se mantienen todavía ahí en la línea, como digo yo, donde no han mirado ni un lado ni al otro. Pero lamentablemente hay un gran número de iglesias, de ministros que se han desviado de una manera horrible y están matando al pueblo. Amén. Han quitado la mirada del Señor. Y volviendo atrás, si no estamos listos, mi hermano, no nos vamos. O sea, el asunto no es que sepamos que Cristo viene. Estas 10 vírgenes sabían, y Jesús pone el ejemplo, ellas estaban esperando al novio, al esposo. Ellas estaban esperando, había un objetivo, ellas sabían. El pueblo se le habla y se le dice, Cristo viene. Pero ¿qué hace el pueblo? Se está preparando, está siendo como las vírgenes prudentes. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo soy un prudente? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Porque cuando tú buscas a Dios, ahí viene lo demás. El deseo, el anhelo por aprender de la palabra. Mira, yo en mi vida había leído libros. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, el primer libro que comencé a leerme fue la Biblia. A mí no me gustaba leer. Yo para leer sí era malísimo. Sin embargo, cuando conozco al Señor, el Señor puso en mí ese anhelo y yo me metía horas y horas ahí leyendo la palabra. Y eso creó en mí un deseo, un hábito de aprender y de estudiar de la palabra. Amén. El creyente tiene que anhelar aprender de la palabra, porque si nosotros no aprendemos la palabra, de hecho dice la Biblia, que ya la Escritura dijo Cristo, porque en ella parece que tenéis que gozar la vida eterna y ella da un testimonio de mí. O sea, si nosotros queremos conocer a Jesús, tenemos que escudriñar y meternos en la palabra. Por eso que hoy hay muchos problemas porque la iglesia no conoce la Biblia, no sabe de la palabra. La gente llega el domingo, abre la Biblia, el pastor leyó el versículo, ahí leyeron, después la buscaron y a Dios gloria, como dicen por ahí, más nunca más se acuerdan de la iglesia. La cuestión es que esta parábola de las 10 vírgenes es una de las escrituras que más claro habla acerca de este asunto. O sea, 10 se fueron, 5 se fueron, 5 se quedaron. Amén. O sea,
No podemos nosotros tapar el sol con un dedo y me estar engañando al pueblo. Hermano, usted aceptó a Jesús y ya usted no tiene problema. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es el sello de Dios para con nosotros. Cuando usted lee Efesios capítulo 1, yo quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice así, Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, cuando confesamos a Jesús, creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, que cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo vino a nosotros, nos selló, en señal de propiedad de Dios hasta el día en que Jesucristo venga por la iglesia. Amén. O sea que el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, nos quedamos. ¿Qué dice Efesios 4:30? Dice así Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, ¿qué significa esto? Que no podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? ¿Con qué se contrista el Espíritu Santo? Cuando el hombre es un negligente, un pecador, que no le interesan las cosas, el Espíritu Santo se contrista y se aparta. Y si el Espíritu Santo no está, no hay salvación. ¿Qué le parece? ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es el sello. Nos sellaron con el Espíritu Santo. Pero eso no significa que yo vaya a seguir haciendo lo que me da la gana, seguir haciendo las cosas que hacía. Amén. Porque eso no funciona así. Entonces, ¿a qué vino Cristo entonces? Pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos, no hay problema. ¿Voy a ser salvo? Ya yo confesé a Jesús. Esa es una de las doctrinas que está acabando con la iglesia. Yo tengo un libro en casa, hermano, que se llama Teología Bíblica acerca de estas enseñanzas, porque esto es una teología que sacaron esta gente, un tipo de teología, donde habla acerca de esto, la doctrina de este asunto de la salvación, la predestinación, la elección. Hay un punto que yo toco que se llama la doctrina de la elección. Si Dios te eligió, tú eres salvo. Si no te eligió, ya tú sabes. E incluso ellos no creen en Jesucristo cuando venga también. Eso lo supe yo hace 2 semanas ya. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué es tan importante pasar un curso de teología? Bueno, no es que sea muy importante. Okay. Porque la salvación no es que tú sepas teología o no sepas teología. Cuando tú estudias, por ejemplo, la teología bíblica sistemática, te va a enseñar lo que es estas bases. Esto que estamos enseñando nosotros es parte de la teología bíblica sistemática, es base doctrinal, porque la teología es enseñanza acerca de Dios. O sea que tú vas a aprender las cosas básicas de Dios, los planes salvadores, acerca de todas estas cosas. Todos los estudios que hemos dado nosotros, yo los he estado sacando inclusive de lo que es la teología bíblica sistemática, que se conoce así. Y es importante por el hecho de que te enseña doctrina básica fundamental de la palabra. Yo estuve ayer en una reunión pastoral donde uno de los puntos que se trajo es acerca de la preparación del ministro. ¿Por qué? Porque hay muchos ministros que tienen fuego de Dios, ¿sí?, que están llenos del Espíritu Santo, pero no tienen una preparación académica avanzada en la cual puedan enseñar a la iglesia lo que es la diferencia entre una doctrina básica fundamental y dogmas y cosas y estatutos que se establecen en la iglesia para el crecimiento y el funcionamiento de la iglesia. Cuando uno se mete en ese asunto, uno aprende lo que es la doctrina básica de la palabra. Amén. ¿Me están entendiendo? En esta vacación me dijo alguien, hermana, ¿usted ha pasado el curso teológico? Yo dije, no. Dice, ¿seguro? No. Dice, y como usted sabe tanto de Biblia, le dije, por el Espíritu Santo, porque cuando tú te dedicas a leer la palabra y le dices, Espíritu Santo, guíame, Él te va a enseñar todo. Entonces yo me quedé confrontada así porque yo dije,
Bueno, y es que será tan importante pasar un curso de teología. No. El que lo pueda pasar, pues gloria a Dios, que lo pase. Pero cuando usted se enraiza en la doctrina de la palabra, vuelvo otra vez, el problema es que hay muchas iglesias donde el ministro, esto no estoy criticando a nadie, ni yo soy más preparado, yo estoy aprendiendo todavía. Cuando no hay una buena preparación, lo que pasa es que a veces las iglesias se rigen más por dogmas y cosas que por la doctrina básica fundamental de la palabra, ¿entienden? O sea que hay una diferencia y eso nos enseña lo que es la teología. ¿Y dónde se pasan cursos teológicos? Si usted lo quiere, me avisa y yo le mando pedir. O hablamos, inclusive en este fin de semana hay un pastor que ellos tienen, están dando cursos teológicos de teología online. No sé cuánto cobrarán por el curso, pero muy bueno. Y después usted se gradúa y va a su graduación y todo, bien, todo por la ley, sin problemas. Se le da su diploma de su curso teológico. Muy bueno. El que pueda y lo pueda hacer, por gloria a Dios. El que no, pues aquí pues, realmente lo que nosotros enseñamos por la palabra lo sacamos de todas esas cosas. Amén, que es muy importante. A ver, seguimos entonces. Después de intentar preguntas, pues la puede hacer. Quiere decir que el Espíritu Santo sella al hombre en el momento en que el hombre confiesa a Jesús. Pero eso no da licencia a que el hombre siga pecando. De hecho, una de las cosas que Jesús le dijo a la mujer que agarraron en el acto del adulterio, ¿se acuerdan? Por la ley aquella mujer tenía que ser apedreada. Amén. O sea, tenían que pagar con su vida el acto del adulterio. ¿Qué dijo Jesús? Vete y no peques más. Pues el que no tenga pecado, que esté libre de pecado, porque tiene la primera piedra. Todo el mundo se fue, la mujer se quedó parada esperando a ver qué hacían con ella. Ella la miró y le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te condeno. Vete, pero ¿qué? No peques más. No peques más. ¿Qué significa esto? Yo confieso a Jesús, claro, pero yo tengo que esforzarme. Amén. El Espíritu Santo va a comenzar a tratar contigo porque yo me convertí a Cristo y yo todavía seguía haciendo cosas porque yo no sabía hasta que el Espíritu Santo fue tratando conmigo. Yo recuerdo que yo iba a la iglesia y el pastor comenzaba a predicar y yo decía: a este le dijeron algo de mí porque lo que está diciendo es conmigo, es para mí. Yo no entendía qué era lo que me estaba pasando y después, tiempo después, pude entender, ¿verdad?, que es un mensaje, el Espíritu Santo tratando conmigo, dejándome saber: mira, esto no es... Y así, ¿me están entendiendo? Es que el Espíritu Santo comienza a formar en nosotros lo que es la nueva criatura. Amén. Conforme a lo que Él nos ha llamado. Exactamente. O sea, el Espíritu Santo comienza a tratar contigo, comienza a quitar las cosas viejas y comienza a poner lo nuevo, y es donde se cumple la Escritura. Pues el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Lamentablemente hay mucha doctrina, amén, no voy a mencionar nombres, se la menciono después porque estamos grabando, que hablan de que usted puede pecar. Yo lo he escuchado, hermano. ¿Qué es de malo que usted vaya y se tire una canita al aire? ¿Tú sabes lo que significa una canita al aire, no? Eso significa pues ir y traicionar a tu esposa o a tu esposo de vez en cuando. Eso te va a condenar por eso el Señor. Esas son enseñanzas que están dando. Usted puede ir y tomarse a la cantina, pues de vez en cuando a la cantina y tomarse una cervecita. Eso no es pecado. ¿Qué hay de malo en eso? Eso es lo que están enseñando hoy en muchos lugares. ¿Me están entendiendo? Están usando de la gracia. Exactamente, están convirtiendo la gracia en libertinaje. Amén. Y eso está trayendo consigo mucha confusión y mucha situación dentro del pueblo de Dios, donde hay iglesias que están así. Entonces pues, la persona entra y se siente cómoda porque está en la iglesia, pero estoy haciendo lo que me da la gana también. Estoy aquí, estoy allá. La Biblia dice que el tibio lo vomitará el Señor de la boca. ¿Cuál es el tibio? El tibio es el que tiene un pie aquí y un pie allá. El que conoce el lenguaje de aquí y conoce el lenguaje de allá. ¿Me está entendiendo con lo del lenguaje? O sea, que llega aquí a la iglesia, Señor, Dios lo bendiga. Pero cuando yo voy afuera, con el aguaje y la cosa, porque está enredado las cosas del mundo. ¿Me entendió hasta aquí? O sea, conoce los dos idiomas, conoce los dos lenguajes, entonces está envuelto entre todas esas cosas. Ese es el tibio. Entonces, si fuera así, ¿a qué vino Cristo? ¿Por qué está el Espíritu Santo en la iglesia?
cambiando, transformando. Amén. O sea, Cuando no hay cambio ni hay transformación, no hay nada. Hasta las personas están teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Sí. Dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ajá. Y eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? La doctrina bíblica. ¿Para qué? Para salvación, punto de salvación. Entonces, ¿por qué hay tanto engaño dentro de la iglesia? ¿Qué será el espíritu que está escuchando? Porque no es el Espíritu Santo. amén, ahí está. Realmente, la iglesia, si no está lista, no se va con Cristo. Eso estamos claros. La parábola de las 10 vírgenes está, pero más que clara. Hay un sinnúmero de versos en la palabra, muchos versículos. Si usted quiere, después yo se los doy para que usted los anote. Donde te habla y te dice bien claro: si tú no estás listo, tú no te vas. ¿Y qué significa estar listo? Vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si yo estoy en la iglesia y estoy pecando en el mundo, eso es pecado. El pecado, pues, ¿qué pasa? Pues, si no estoy en santidad, ¿qué pasa? No voy a ver al Señor. Así está de claro la Biblia. O sea, más claro ni el agua. Lo que pasa es que la gente, por querer hacer esas cosas, por sinvergüenza que son, y que no quieren agradar a Dios, lo que quieren es estar en la chuleta, sabroso, están con estas doctrinas extrañas, espíritus de la tiniebla, como decía mi esposa, entrando a la iglesia. Entonces, pues, gloria a Dios, aleluya, y entonces van para el mundo a hacer lo que le da la gana. Hombres viciosos, hombres y mujeres con vicios, con cosas dentro de la iglesia, en posiciones de liderato dentro de la iglesia, y están pues tranquilos, como papita tibia, sabrosos, sin problema, y que cuando Cristo venga yo me voy con él. Y así mismo está ministrando. Estamos en una etapa difícil. La iglesia tiene que saber de que si no hay santidad nadie va a ver al Señor. Vaya conmigo. Me gustaría leer algo. Está en el libro de Efesios. Okay. Es algo seguido a lo que leímos ahorita en el capítulo 4. Leímos el capítulo 4 ahorita, el versículo 30, el pastor acabó de leerlo. Pero ahí sigue el versículo 31 y 32. Por ahí abajo sigue hasta el capítulo 5. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificios a Dios en olor fragante. Pero fornicario y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Imagínense cómo el Señor nos enseña aún a cómo tenemos que conducirnos. Y ahí se refiere, a veces hoy llega cristiano con chistes de doble sentido. No respetan los santos. Entonces, y son cristianos, se dicen cristianos y andan en estos chistecitos desde el altar, hermano. Yo he visto esas cosas en el altar del Señor. Amén. O sea, si tú andas en estas cosas, dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen a santos. Oh. Amén. Afirmar un artículo que dice también la pastora, a veces la palabra nos habla y nos confundimos. No es que no andemos con personas, ni le prediquemos a personas que no son cristianas, ni que le fuéramos a su casa a darle una palabra, no. Es que nos dice la palabra que no nos juntemos, ¿no? A la vez que tú te sientas a intimar con una persona, tú estás estando de acuerdo. Desde que salió el pueblo de Israel, Dios le dijo que no hiciera pacto, que no hiciera nada con otros pueblos, que adoraran a otros dioses. A veces, sin darnos cuenta, las mismas personas nos llevan a lo que no queremos hacer. Si estamos separados para Dios y tenemos una mentalidad y un lenguaje, mentira que un cubano llega cristiano a un lugar donde está todo, estoy hablando cubano porque soy cubano, todos los cubanos están diciendo hacer, pero que volar, pero que mentira que no se te va a escapar un hacer.
Entonces, las buenas costumbres, las malas costumbres corrompen las buenas. Yeah. Pero lo que iba a decir, a veces también como estamos hablando de que los santos, el altar santo ha sido profanado, porque vemos las manifestaciones de espíritu, ¿ok? ¿Qué pasó con Moisés y con Aarón y con Chambre ¿cómo se llama? Ahora me olvidaron el nombre de los magos. Él tiró las varas, se convirtieron en serpientes. Aquellos también tiraron y se convirtieron en serpientes. Las de Dios se comieron aquellas. Pero es que hoy eso se está viendo. Hoy porque Dios diga 10 palabras en lengua y haga una manifestación. El diablo también hace manifestaciones. Y habla en lengua también. Y también. Uno tiene que estar apercibido, hermano. Discernimiento. Cuando hablábamos en la dones, una de las cosas que le pedíamos, que hablábamos era el discernimiento de espíritu, ¿se acuerdan? Hablábamos de la clase de los dones del espíritu. Uno de los dones es el don de discernimiento que uno tiene que pedirle a Dios, Señor, abre mis ojos espirituales. Amén. Eso es muy importante. Si uno sigue leyendo ahí, yo estaba leyendo en el libro de Efesios capítulo 5, el versículo 7 dice, no seas partícipes con ellos. No es que tú no le prediques, el Señor nos ha mandado a llevar la palabra, a sembrar la semilla, a su tiempo Él la va a hacer germinar, pero no participe, no seas partícipe con ellos, porque ahí mismo dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andar como hijos de luz. Amén. De hecho, la Biblia dice, pues, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y como dice la hermana, pues muy importante ese punto. No quiere decir que tú no vayas donde ellos y le digas, y tengo amigos que no conocen a Cristo, es verdad, y yo los puedo visitar y ellos me visitan, no tengo problema con eso. Ahora, ¿qué hago yo? Yo no ando con juntadera ni practicando las cosas que ellos practican, ya son otros 5 pesos. El inconverso, Dios te lo pone adelante, ¿sabes para qué? Para que tú le hables de Cristo. Para que tú le digas, Cristo te amo, para que tú le hables del Señor, para que le des una palabra, para que ores por ellos, no sé. Algo Dios va a hacer cuando te pone un impío delante, un inconverso delante. Amén. Vaya conmigo al libro de Hebreos, estamos terminando. Hebreos capítulo 10, escuche bien. El que peca deliberadamente, creyendo de que porque aceptó a Jesús va a ser salvo, está mal. ¿Entendieron lo que dije? O sea, ¿qué cosa es pecar deliberadamente? ¿Alguien sabe? Sabiéndolo. Si yo sé que robar es pecado, ajá, y yo lo hago, hay un plátano en Walmart, como siempre pongo el ejemplo del plátano, ¿verdad? Usted agarra y se echa un plátano en el bolsillo, usted sabe que está robando, usted sabe que robó. ¿Eso qué cosa es? Pecar deliberadamente. Porque yo sé de que lo que estoy haciendo está mal. ¿Entendemos? Dice Hebreo, vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 10. Vamos a leer a partir del verso 26 rapidito. Yo solo voy a leer y ustedes van a escuchar. ¿Estamos ahí todos? Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Escucha bien, está usando la ley. En el tiempo de la ley, que era la ley de Moisés, el que pecara con 2 o 3 testigos al frente, ¿qué pasaba? Era muerto. Ahora dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto entendieron ese pasaje? ¿No lo entienden? Yo se lo voy a explicar. Si en aquel tiempo, si por la ley de Moisés el hombre pecaba, según la ley, y 3 testigos lo veían, habían 3 testigos, o sea, ¿qué le pasaba a esta persona? Morir irreversiblemente. O sea, al momento esta mujer o este hombre era condenado a muerte. Ahora dice el apóstol, ¿cuánto más? El que tuviere por inmundo, ¿verdad? A la sangre de Cristo, este pacto de sangre que nos salva. Ahí se tira por el piso lo que es. Ahí se tira por el piso toda doctrina que diga que yo puedo seguir haciendo lo que me da la gana. Porque ya yo acepté a Jesús como Señor y Salvador. Yo estoy, mire, esto es complicado. Voy a leer el verso otra vez porque quiero que usted lo escuche detenidamente.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del Señor? Hasta ahí déjalo un momentito. O sea que estamos viendo de que estas doctrinas extrañas donde dicen que pues no, tú eres salvo, siempre salvo y usted puede hacer lo que le da la gana, esto es una doctrina sacada del mismo infierno, porque está tomando por inmunda, está pisoteando la sangre de Jesús. Y el que haga eso, dice la pregunta, ¿cuánto mayor castigo va a recibir este individuo? ¿Me está entendiendo, iglesia? O sea, esto es más claro que el agua. Lo que pasa es que la gente empieza a buscar versículos por aquí, se la amarra. El que quiere vivir en pecado, se la pasa buscando. Justificación. Exacto, versículos por aquí y exprime por ahí, exprime por acá, porque él quiere dejarnos saber de que aunque él esté pecando, él es salvo, él está bien. Yo estoy campando. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Entonces agarra el versículo para frasear un poquito, le echo un poquito le echo una lechuguita, unos tomatitos por aquí, lo dibujo un poco y quiere que tú te lo comas. Ahí mismo en Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Imagínense ustedes. O sea que la Biblia es clara. Hebreos capítulo 2, repítelo otra vez. Hebreos 2, Hebreos capítulo 2, versos 2 y 3. versículo 3. O sea que estamos viendo que nosotros como iglesia nos tenemos que preparar. Y mire, y cuando hablamos de santidad y de que hermano hay que orar, hay que buscar a Dios, métase en la palabra, escudriñe la palabra, no es para beneficio de Dios. Quienes se benefician en ese asunto somos nosotros. Amén. Nadie se quiere quedar. Usted pregunta a una iglesia de mi gente, ¿cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos se quieren ir? Todo el mundo, amén. Porque ¿quién se quiere quedar? Pues nadie se quiere quedar. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para irnos? ¿Me entienden? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando? ¿Cómo me preparo yo, pastor? Que mire que es facilito. No tiene que ir a ningún curso. Ora, busca a Dios, escucha, mira los estudios, venga a los estudios, empápese en la palabra, busque para que el Señor obre. ¿Me entienden lo que le digo? Yo recuerdo que cuando yo comencé, hoy mismo me estaba acordando cuando yo comencé el Instituto Bíblico en Cuba, lo tengo en mi casa, yo se lo voy a enseñar algún día, a ver si un día se lo traigo por aquí. No podía reunirse un grupito a estudiar en ese tiempo, en la época de los 90, no te podías reunir un grupito a estudiar porque como estábamos en un sistema comunista, pues teníamos problemas. Entonces, como éramos cristianos, peor todavía. Entonces yo escondido, el pastor para eso vivía al lado de la policía. Yo iba como el que iba a visitar al pastor, y el pastor tenía la prueba en su casa, yo iba allá con mucho que sé yo, y estaba ahí el pastor siéntate rápido, porque no podían vernos haciendo exámenes ni pruebas. ¿Qué tú estás haciendo ahí? ¿Sí me entiendes? Y yo recuerdo que con mucho trabajo, yo ahí como un tremendo lío, y yo veo que aquí, hermano, hay una facilidad tremenda para que el creyente, hay una bendición, estamos en un país bendecido, donde usted tiene material para prepararse. La Biblia que yo tenía era una Biblia viejita, que yo la abría con mucha delicadeza porque el que me la dio, me dijo, te la voy a regalar. Es la única Biblia que tengo. Aquel hombre me regaló su Biblia, hermano, cuando yo me convertí a Cristo. Dios me suple, me dijo, el Señor. Y había veces que leíamos mucha gente con una sola Biblia, y si llegaba un libro de estudio a la iglesia, hermano, aquel librito se pasaba por todos los hermanos, y aquello era tremenda bendición cuando llegaba un libro, porque no había material de estudio. Los libros que yo tenía de instituto, de preparación ministerial, eran copias, eran hojas tripiadas con un coso. Así sigue siendo la iglesia cuando yo fui a Cuba. Todavía sigue, imagínese usted. Entonces eran hojas, era un busto de hoja que me daba el pastor. Me dijo, este es el libro de tal asignatura, estudiate esto. Y por ahí, así era que hacíamos, con muchas cosas. Y yo veo aquí que la iglesia tiene en las manos una bendición. De hecho, las librerías cristianas quiebran porque los cristianos no compran ni libros.
Ni la Biblia compra. Aquí venden la Biblia. Yo me quedo pasmado en inglés. ¿Ves? La Biblia en el dólar ahí cuesta un 2 o 3 pesos. Cuesta en el Family Dollar una Biblia. Y nosotros recuerdo que en aquella época anhelamos tener una Biblia en las manos. No había Biblia. Yo recuerdo que nos mandaron a abrir una obra. Estaban levantando una iglesia en un campito donde la única Biblia que llegaba era la mía. La mía, y a la mía estaba en muy malas condiciones, que abría la hojita con mucho cuidado, porque aquello era, yo no sé de qué año era aquella Biblia, todo despegada por todos lados, rota, la carátula hecha tierra. Y así andábamos. Y yo digo, y aquí el creyente que tiene material de estudio, tiene Biblias, como si usted quiere una Biblia, pastor, dame una Biblia, yo la regalo, aquí están. Y el creyente, teniendo eso en las manos, mire, Dios nos va a pedir más cuenta a nosotros. Usted no tiene idea, mi hermano. Y yo me viene eso, hoy mismo yo estaba acordándome de eso, fíjate, entre ayer y hoy estaba yo acordándome de esas cosas en Cuba. Cómo era que nosotros nos reuníamos un grupito para estudiar algo de la Biblia. No había material. Y yo veo aquí cómo está el material. No había material, pero había un corazón dispuesto. Amén, claro que sí. Y yo veo que aquí hay un material tremendo. Aquí están las librerías. Aquí una hermana abrió una librería y tuvo que cerrarla. La tiene que cerrar porque nadie va a comprar nada. Y hasta en las redes sociales está todito y nadie quiere verlo tampoco. Usted se mete ahí, usted consigue la Biblia que usted quiera. Biblias lindas, hermosas. ¿Me entiende? ¿Qué le quiero decir con esto? Iglesia, la iglesia se tiene que preparar. Y nosotros, para poder irnos con el Señor, tenemos que prepararnos, vivir en santidad, agradar a Dios. Amén. Hacer como las 5 vírgenes prudentes. Porque si no lo hacemos, mire, como decía un pastor, no te vista que no te va. Amén. Nosotros tenemos en las manos una taza de oro, una bendición tremenda y no la estamos sabiendo aprovechar. Amén, iglesia. Y es bueno que nosotros aprendamos, que nos metamos en la palabra, que busquemos, porque cuando usted se prepara y cuando Cristo venga, entonces seremos levantados. Amén. O sea que terminamos con lo siguiente. El arrebatamiento de la iglesia es real. Cristo viene. ¿Cuándo? Eso sí no le puedo responder. Pero sí sé que viene. Las señales, y la palabra está ya cumplida, las señales y las cosas que estamos viendo están demostrando, están dando a entender con claridad que esto le queda poco. Que la venida de Cristo está a las puertas. De eso Jesús dijo, y si los días inclusive no fueran acortados, no se salvaría nadie. Amén. Y usted abre los ojos a las 6 de la mañana y cuando dice sí, adiós, ya tiene que ir a acostarse a dormir. ¿Verdad que sí? Estos son señales de que la venida de Cristo está a las puertas. ¿Cuál es nuestro trabajo? Prepararnos. Usted en estas clases que estamos dando, aprenda. Usted no anda mirando a aquel que te enseña de que no importa, haz esto. Cuando tú tengas una duda, venga, yo soy el pastor de la iglesia, yo soy quien estoy dando la clase, yo soy quien estoy enseñando a la iglesia. Venga y pregúnteme. No se vaya con cualquier bola mala. Venga, pregunte. Porque estamos en tiempos peligrosos, donde se está enseñando un montón de cosas extrañas, que aquí hemos dado algunos testimonios de estos asuntos, y está llevando consigo a que muchos creyentes se están desviando, y cuando Cristo venga, se queda. Amén. Gloria a Dios. Así que la semana que viene pues estaremos hablando de la gran tribulación, qué sucederá en medio de la gran tribulación, qué pasará cuando la iglesia sea levantada. Amén. Periodos de juicio que vendrán sobre los moradores de la tierra, aquellos que quedaron, los que van a quedar, pasarán por un proceso de la famosa gran tribulación que la Biblia habla, donde vamos a verlo todo completo, porque Apocalipsis es un libro bien tremendo, porque tuvieron mucho tiempo, pero por lo menos vamos a tirar una ojeada a varios capítulos de Apocalipsis, varios pasajes, donde habla bien claro qué sucederá después que la iglesia sea levantada. Por eso es muy importante que nosotros
nos agarremos del Señor para ser levantados, porque viene un juicio sobre los moradores de la tierra, vendrá el falso profeta, vendrá el anticristo, vendrá la marca de la bestia. Inclusive en la Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca en su frente o en la mano. Y entonces, si te pones la marca, vas condenado al infierno, pero si no te la pones, entonces te cortan la cabeza. Ya eso comenzó en, no sé si es en Francia o donde es, que hay un país ya que lo está administrando ya. Sí, ya están haciendo pruebas con el chip puesto y cosas así, pero eso todavía no es la Exacto, es marca. lo que yo pienso. Yo pienso que eso todavía no es la Claro. marca. La gente está un poco confundida con eso. Claro, pero eso es, Es un inicio. se está preparando el ambiente para ese periodo de gran tribulación. En ese periodo de gran tribulación, vamos a leerlo por la palabra, la tercera parte de los hombres morirán. Ah, pero deja de ser cierto que ya esa gente que está marcada ya... De hecho, pues, está tremenda la situación. Vamos a pasar